La digráfica asociada a nuestra cadena de marco va a ser la siguiente. Le vamos a llamar G y va a ser esta. Si recuerdan, es la gráfica, la gráfica subyacente a esta digráfica, que está aquí de este lado, es precisamente la gráfica con la que trabajamos la primera clase. El ejemplo que pusimos en la primera clase. Tenemos 5 elementos en nuestro espacio de estados, que es B1, B2, B3, B4 y B5. Y aquí, si se alcanza a ver, B1 es adyacente a B2. Hay una flecha desde B1 a B2, a B4 y a B5. Todas ellas equiprobables con probabilidad de 1/3. De B2 hay 3 flechas que surgen de él y llegan hasta B4, a B1 y a B3. También todas ellas equiprobables con probabilidad de 1/3. Y de B3 solo hay 2 flechas que salen de él y que van a B4 y a B2, ambas equiprobables con probabilidad de 1/2. De B4, que es el que está conectado con todos los demás, tiene probabilidad de 1/4, de a B1, a B2, a B3 y a B5. Y B5 también es equiprobable, pero solo tiene 2 flechas salientes de él, que es a B1 y a B4, ambas con probabilidad 1/2. Entonces, esta va a ser nuestra digráfica asociada. Y como dijimos, no nos van a importar ahorita las probabilidades, porque además de que son equiprobables, no vamos a trabajar ahorita con la digráfica, vamos a trabajar con la gráfica asociada, porque lo que nos interesa son los resultados que habíamos obtenido acerca de matrices de adyacencia. Entonces, quitamos todas las probabilidades, nos quedamos únicamente con las flechas, y ahora, como cada flecha va a valer una arista, vamos a permitir aquí la multiarista, pues valiera una sola, porque aquí la pareja no va a ser una pareja ordenada, ¿no? Entonces la pareja B1, B2 va a ser la misma que la pareja B2, B1. Entonces solo va a haber una lista. Y vamos a denotar como G supraasterisco, como la gráfica subyacente a esta digráfica, y que consiste de estos vértices. Es exactamente el ejemplo que vimos en la primera clase, es B1, B2, B3, B4 y B5, ¿no? Y bueno, como ya sabíamos, ya habíamos obtenido tanto su matriz de adyacencia como su matriz de adyacencia elevada al cuadrado. Entonces, si recuerdan, esta era una matriz, esta sí era simétrica, tenía ceros en la diagonal, satisface todas las propiedades, ¿no? Es simétrica, tiene ceros en la diagonal, y habíamos calculado la matriz cuadrada, que decíamos, por ejemplo, cuáles eran los 3 caminos de longitud 2 que habían entre B1 y B1, que sabíamos que era B1. Aquí me faltó una lista. Me faltó esta lista. Disculpa. Se me pasó. Pero sí, bueno, ahora sí ya está completa. Y decíamos que los 3 caminos de longitud 1 entre B1 y B1 eran B1, B2, B1, B4, B1, B5. Porque era B1, B2, B1, B1, B4, B1, B1, B5, B1. Porque la observación que habíamos hecho era que no nos importaba si repetía vértices o aristas. Ahora sí, ahora sí ya tenemos todo lo necesario para trabajar, y ya tenemos el material, la herramienta que vamos a utilizar para aplicar aquí. Entonces vamos a utilizar para ello el teorema 1, ¿no? Vamos a utilizar un caso especial. El teorema 1 nos va a servir porque, como tenemos aquí la probabilidad del teorema de Chapman-Comodoro, vamos a hacer un ejemplo de 2 estados cuando n y m son iguales, y como nuestra matriz es pequeña, lo vamos a hacer con números pequeños, ¿no? Vamos a utilizar n y m iguales y ambos iguales a 1. Y vamos a tomar R y S en el espacio de estados. ¿Qué les parece si tomamos, no lo sé, B1 y B3, por ejemplo, ¿no? Entonces queremos encontrar a partir del teorema de Chapman-Comodoro la probabilidad de ir de RS en n más R. Entonces, lo que queremos, la probabilidad de ir habíamos dicho, B1, B3 en n más m, que es 1 más 1, es igual a 2, ¿sí?
en dos pasos va a ser la suma de paso. Aquí, como sabemos, la entrada de esta matriz, vamos a trabajar con la matriz de adyacencia ya definida, porque ahora la pregunta que nos vamos a hacer no es calcular esta probabilidad. Como dijimos, nos vamos a olvidar las probabilidades un poco. Vamos ahora, que podemos sacar el ejemplo también, porque son pocos casos. Vamos a trabajar con cuál es el mínimo número de pasos que necesitamos para ir del estado B1 al estado B3, ¿no? Es decir, vamos a trabajar con las adyacencias. Queremos ver que como esta matriz, la entrada B1-BT de la matriz de adyacencia ya asociada, vamos a trabajar ahora con eso. Es decir, la pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuál es el mínimo número de pasos antes de contestar esta pregunta? Para llegar de B1 a B3, tenemos cuál es el mínimo número de pasos que necesitamos para llegar de B1 a B3, y a partir de ello, si, si esta probabilidad entra en este conjunto, en el del número de pasos posibles, es decir, si sí existe una trayectoria en este número de pasos, en un número de pasos dado entre B1 y B3, entonces ya que sabemos que existe la posibilidad de llegar, ya luego vemos cuál es esa probabilidad. Pero primero vamos a contestar esta pregunta y para ello vamos a ocupar la matriz de adyacencia que ya sabemos. Entonces vamos a reescribirlo esto como la suma de las T's en el espacio de estado de A, B1, C, A1 y A. Y queremos que esta suma sea distinta de 0, ¿no? Y esta suma es la que nos va a decir cuántos caminos de longitud 2 va a haber entre B1 y B3, ¿no? Ya que sabemos eso, luego solo es cuestión de sustituirlo por las probabilidades, pero las probabilidades sabemos son equiprobables y todas ellas están entre 0 y 1, entonces van a ser cálculos rápidos, pero vamos a calcular esto para saber cuál es el mínimo número de pasos, ¿no? Si esto es distinto de 0, entonces sabemos que se puede llegar en dos pasos, ¿no? Tanto de B1 hasta B3. Entonces tomamos aquí aquellos que sean distintos de 0, como queremos que la suma de ellos sea distinta de 0, pero el producto, alguno de los sumandos tiene que ser distinto de 0 y para ello el producto de ellos tiene que ser distinto de 0. Entonces, los BTs que son distintos de 0 de B1 a B3 vienen siendo precisamente las adyacencias. Como estamos trabajando con la potencia 1, es la misma matriz, ¿no? Entonces, tomamos aquí de B1 a los adyacentes, a un vértice BT. Nos fijamos en el renglón 1 y sus adyacencias son con el 2, con el 4 y con el 5. Es igual a
necesitamos que al menos uno de estos sumandos sea distinto de 0. Y para que al menos alguno de estos sumandos sea distinto de 0 y la suma en total sea distinta de 0, y existen caminos de longitud 2 entre B1 y B3, ¿no? Entonces tenemos, este sabemos que es distinto de 0, de hecho vale 1, esto vale 1, esto vale 1. Entonces nos van a importar solo los segundos factores en cada semana. Desde B2 a B3. Sabemos que este vale 1, entonces todo este producto vale 1, más este vale 1, B4 a B3, tenemos la entrada del vértice 4, también está asociada con B3, de B5 a B3 tenemos B5, B3 es un 0, es 1 por 0 es 0, y este es igual a 2, el cual efectivamente es distinto de 0, entonces existen dos caminos de longitud 2 entre B1 y B3. ¿Cuáles son? B1, este mismo nos lo dice, B1, B2, B3, B1, B4, B3. Esos son nuestros dos caminos de longitud 2 que hay entre B1, B3, y ya que lo sabemos, ahora simplemente sustituimos por las probabilidades que había. Aquí regresando, ya sabemos cuál es el camino. Ahora solo vamos a seguir las probabilidades que hay. B1, B2 es un tercio. Y de B2 a B3 es un medio. Tenemos un tercio por un medio. Entonces, ahora sí retomando, la probabilidad, ya sabemos que es positiva, de ir de B1 a B3, los pasos, va a ser igual a esta probabilidad que, bueno, la probabilidad de este camino, perdón, y que es un tercio por un medio, más la del otro camino, que es también, es equiprobable, es un tercio, pero ahora va a ser de un cuarto, ¿no? Más un tercio por un cuarto. Y esto sabemos que es un sexto más un doceavo. ¿Sí? Estos son 2 doceavos más un doceavo, son 3 doceavos, que es un cuarto. Entonces, aquí tenemos. Aquí tenemos. Y esto fue todo. Esta fue una manera de aplicar el teorema 1 a matrices pequeñas, a gráficas pequeñas. Lo que hicimos fue, primero tomamos la matriz de adyacencia que habíamos construido para ver si existían caminos de dicha longitud entre el vértice B1 y el vértice B3, y una vez que sabíamos que existían, no solo supimos que existían, sino cuáles eran. Y una vez que sabemos cuáles eran, además de saber el número de caminos que existe de dicha longitud, sabemos cuáles son. Y como sabemos cuáles son, únicamente tenemos que evaluar en sus probabilidades para calcular con Chapman-Kolmogorov la probabilidad de ir en n más m pasos, en este caso en 2 pasos, desde B1 hasta B3, ¿no? Entonces fue todo lo que hicimos. Utilizamos primero el teorema, supimos cuáles eran los caminos y los evaluamos, los ponderamos. Y eso fue todo. Bueno, esta es la aplicación del teorema 1 y a continuación haremos la del corollario.